Contentos de iniciar la mañana con ustedes. Qué bueno que Enfoque Matinal ya está para esta compañía importante de amanecer informado. Tengo aquí en el panel a dos caballerísimos también a quienes me toca saludar para arrancar este programa. Muy buenos días país, buenos días camaradas, camarados, porque el lenguaje no sexista. Sí. Y aquí estamos en este día de, no por decisivo, sino el día después. Un gran tema inevitable hoy es la celebración ayer de la Marcha Verde, pero esas son otras cosas un poquito más adelante, porque creo, Nelson, que tenemos que iniciar saludando. Un abrazo grande a los amigos que hacen posible el diario Hoy, que cumple 31 años. Mira qué bien. Bueno, Nelson en la persona del fraterno bienvenido Álvarez Vega, su director, maestro, y a todo el personal, nuestras felicitaciones. Una semana laboral que pinta muy activa. Hoy es lunes, en una mañana gris, lluviosa. Paraguas en mano, señores. Sí, va a llover, va a llover. Dicen para el Cibao que va a llover, no moja. Y está mojando desde ayer en Baní, por lo menos. Los últimos 2 días en el Cibao han estado grises totalmente y no cae el agua. Pero y el viernes estaba gris. El viernes estuvo terrible, un viernes en la tarde, grisáceo. Terrible, porque ya hoy el lunes hay que trabajar y cosas, pero esas tardes grisáceas de viernes son muy peligrosas. Pero bueno, señores, gracias a los amigos de la Asociación de Industrias de República Dominicana que nos invitan a un desayuno temático sobre las opciones industriales que transforman. En esta ocasión van a hablar del caso Falcondo y de la Loma Ortega. Esto va a ser mañana a las 8 de la mañana, lógicamente, y por esa razón no podremos estar allá, pero sí queríamos agradecer la invitación y saludar iniciativas como esta. Sí. Luego de hacer así como ese ambiente chulo para arrancar la mañana en compañía de ustedes, hay que comenzar a mencionar lo que ocurrió ayer, porque al país lo marca mucho el tema de comenzar a tener una independencia de la sociedad civil, y yo quiero verlo así, independientemente de que hay también un apoyo de la oposición. El movimiento verde es un reflejo de lo que la sociedad está comenzando a sentir. Dame imágenes. Vamos a refrescar un poquito lo que pasó ayer en imágenes y hablarles a la gente de lo que esto puede estar significando para el país. Yo creo que el gobierno debe comenzar a sentir una seria preocupación y poner atención a que de manera masiva haya un movimiento que reclame por la impunidad. ¿Qué es la impunidad? Es la ecuación económica, vamos a decir, en la que la delincuencia política se suma al control de los organismos de persecución. Y eso a cualquier país lo hace ser seriamente amenazado. Amenazado en su vida cotidiana, amenazado en la gobernabilidad y amenazado en lo que nosotros llamamos democracia. En los últimos años ha pasado algo que otros países han vivido. Por ejemplo, en España, ahora hay una percepción generalizada de que no hay separación de los poderes del Estado. Eso es lo que en República Dominicana en los últimos años hemos estado viviendo y lo que muchos disidentes de lo que está ocurriendo ahora mismo de manera irregular observamos y de alguna manera criticamos. La separación de los poderes del Estado es una teoría constitucional, o sea, para que exista la democracia definitivamente tiene que existir la separación de los poderes del Estado. Hay Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo gobierna. El Poder Legislativo tiene que hacer las leyes para que gobierne el Poder Ejecutivo. Y entonces el Poder Judicial tiene que velar porque todos, sin excepción, cumplan esas leyes que hizo el Poder Legislativo. Cuando de alguna manera hay una fusión de esos 3 poderes, hay una crisis de democracia. En República Dominicana hemos visto cómo se ha arrastrado el uno hasta el otro y eso es lo que grupos sociales están comenzando a reclamar. Porque cuando desaparece la fusión, cuando desaparece lo que se supone es la fusión que complementa y crea la democracia, fíjense irónicamente lo que estoy diciendo, desaparece la fusión. La fusión se hace una trilogía perfecta constitucionalmente hablando. Y una vez entonces esos 3 poderes de alguna manera bailan el mismo son, se pone entonces a hacer la impunidad el régimen del día a día. La impunidad es un régimen, ¿sabían? Yo siento una alta preocupación porque en República Dominicana los poderes del Estado no exhiben una separación. La separación que cualquier país
que está en avance tiene que permitirse para poder desarrollarse de una manera que no atente contra lo que se ha conseguido en el tiempo, que es desarrollo, que es gobernabilidad, que es crecimiento integral, o sea, que los partidos existan. No hay democracia sin partidos. No podríamos ahora mismo decir, no, es que no queremos partidos políticos. Ellos son también parte de ese conglomerado, de ese círculo, de esa creación perfecta para que exista una democracia. Quiero entonces terminar mi comentario hablando de lo preocupante que es el tema de que el país no esté confiando en esa separación de los poderes del Estado, porque crea rápidamente un plano de impunidad. Esa impunidad, y ese análisis, ese planteamiento, esa impunidad es la que reclaman sectores, existe ahora mismo. Y yo creo que eso tiene que rápidamente preocupar y poner a actuar al gobierno central, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, porque preocupa mucho. Bien, todo el mundo vio la marcha, la siguió por distintos medios. De entrada creo que fue una actividad exitosa. Hay que reconocerlo así, porque el hecho de que miles de personas salen a las calles de manera voluntaria a mojarse o a sudar, el hecho de que todas esas personas se comportaran de manera cívica y el hecho de que esas miles de personas se expresaran exigiendo que en el país exista un régimen de consecuencia, por sí solo eso le da la etiqueta de exitosa a la actividad de la Marcha Verde. No creo que haya que ponerse aquí a contar de cuánto hubo. Yo creo que todos los medios escritos y digitales caracterizaron muy bien la asistencia. Todos, sin excepción, hablan de miles. Y en las redacciones de periódicos saben contar unidad, decena, centena. Todos dicen miles y lo dejaron de ese tamaño. Nelson, hay una acotación, es bueno a los amigos. En Diario Libre hay una foto del momento en que llega la marcha al centro del centro de los héroes. Que me parece muy válida esa foto para que cada quien saque sus conclusiones, pero está muy bien. Muy bien, pueden apreciar eso. Miles de personas. Hubo una innecesaria confusión inicial, porque la consigna era 1 millón contra la corrupción. Creo que a alguien le gustó porque rimaba, pero era impensable que alguien en este país vaya a juntar 1 millón de personas. Entonces, eso no es lo más importante. No me gustó que al final dijeran que se referían a 1 millón de razones contra la corrupción. No. Estamos hablando de un discurso hacia el pueblo, hacia el ciudadano, y hay que hablarle con claridad, hay que hablarle con transparencia. Incluso lo que se inventaron eso del millón y después cambiaron al 1 millón de razones, pueden ser acusados de publicidad engañosa. Entonces esa parte, pero reitero, no hay que prestarle mucha atención al asunto de la cantidad. Ahí está la fotografía que Pablo Macchini estaba correcto, citando. Exactamente, que cada quien saque sus conclusiones. Lo importante, reitero, es el carácter cívico, la consigna que se enarbolaron y que fue una actividad esencialmente pacífica. Señores, eso hay que subrayarlo. Lo que tenemos muchos años en los medios y en la actividad callejera, valoramos enormemente el carácter cívico de todas las actividades de participación de la Marcha Verde. Una gran participación ciudadana que es el sinónimo de la democracia. Ayer volví a ver a madre con cochecito de niños de meses. Señores, eso no se veía. Antes eran los tiempos del corredero. Entonces, esencialmente pacífico. Démele un punto a favor a la Policía Nacional. 2. Que se ha sabido comportar cada vez que las actividades del otro lado son pacíficas. Si no hay provocaciones, nuestra policía ha demostrado que está en capacidad de garantizar el orden público. La única observación que yo hago a los amigos de la Marcha Verde es que deben afinar un poquito más la consigna. En su proclama yo resalto 3: juicio político a Danilo, una investigación penal independiente, o sea, un fiscal independiente y un consenso para impulsar las reformas estructurales. No puede haber un juicio político a Danilo en este país. Entonces es una consigna propagandística, es una consigna mediática. ¿Por qué no puede haber un juicio político? El artículo 83 de la Constitución dice que para enjuiciar al presidente y al vicepresidente de la República
se necesitan las 3/4 partes de la matrícula de la Cámara de Diputados. 3/4 partes de la matrícula, no de los presentes. 143 diputados tendrían que votar a favor de enjuiciar a Danilo. Lo mismo ocurre en el Senado, donde las 2/3 partes, o sea, 22, deben votar a favor. Entonces, no es posible. Entonces, no usemos esos recursos propagandísticos para hacer bulla. Lo otro es, la legislación dominicana no contempla el fiscal independiente. A lo sumo que llega la ley es al de los coacusadores, o sea que el Ministerio Público se puede reforzar con personas que estime para casos complejos. Eso de fiscal independiente se usó una vez con el patrocinio de la ONU en Guatemala, en Honduras, pero en situaciones de excepción, de golpe de Estado, de crímenes de la dictadura. Entonces, esa es otra consigna irrealizable. Entonces, planteémosles al pueblo las cosas que se puedan conseguir. La tercera consigna es una contradicción. Impulsar un consenso nacional para las reformas estructurales que necesitan el país, pero inmediatamente descartan al gobierno, o sea, a Danilo, descartan al PLD. No hay forma de hacer un consenso nacional en el país, excluyendo a los representantes del Estado. Entonces, dejémonos de ese tipo de consignas que no tienen asidero a la realidad. Y ojo, termino diciendo, es un error de la Marcha Verde el nivel de politización que le dieron a las consignas de ayer y que están en su proclama. Se sintetiza todo, y vuelvo y cito a Diario Libre hoy, que en su título principal dice, Marcha Verde enfoca los cañones contra Leonel y contra Danilo. Ahí se queda fuera la corrupción, la impunidad, el régimen de consecuencia, el asentamiento de la vida pública. El problema no son, cuando hablamos de corrupción y de impunidad, Leonel y Danilo única y exclusivamente. Ahí termino. Y ahí está el mensaje una vez más. O sea, una vez más el pueblo dominicano, un sector del pueblo dominicano, le dice a la partidocracia, óyeme, lo estás haciendo muy mal en lo que tiene que ver con la corrupción y sobre todo con la impunidad. Por eso uno desde el primer momento ha apoyado la iniciativa Marcha Verde. A uno le parece fundamental que esa baja clase media hacia arriba, gente preocupada, de verdad que hay de todo como en botica, pero lo esencial, la esencia de los que participan son personas con una gran sensibilidad social, otros incluso tienen hasta un historial de militancia partidaria. Muy bien, la esencia. Ahora, tiene que haber de todo. Pero, ¿qué es lo que uno saluda? Bueno, que una vez más, el pueblo dominicano, una parte del pueblo dominicano, le diga al gobierno, y voy a matizar lo del gobierno, lo estás haciendo mal en esto de la ética, en esto de la corrupción y de la impunidad. Eso está muy bien. E incluso saludar el paso de avance, que significa que esa cantidad de personas que ustedes vieron en la foto que acabamos de poner de Diario Libre, que es cuando llegan al Centro de los Héroes, entonces esa foto aérea te dice más o menos que hay, como dice todo el mundo, miles. Que un movimiento cívico no partidista te haga esa demostración de fuerza es un mensaje positivo para el poder político. Eso yo quiero insistir. Ahora, hay un problema con esto, y es que la Marcha Verde, si la vemos como un movimiento cívico, político, no partidista, es un gran éxito. Ahora, si la vemos como ellos han querido hacer a partir de ese apoyo directo del Partido Revolucionario Moderno, entonces ya no fue tan exitosa. Y yo se lo advertí. Si el movimiento Marcha Verde reúne esa cantidad de personas, aplausos. Ahora, el PRM sobraba y sobra ahí. ¿Por qué? Y ahí viene quizás el centro de mi crítica. La Marcha Verde tiene, y esto es viejo porque yo lo he dicho en otras ocasiones, tiene que definirse. Lo de la Marcha Verde es luchando contra un sistema corrupto de un gran nivel de impunidad, un sistema político empresarial creado y desarrollado a partir del año 1966
y que se ha ido perfeccionando con cada gobierno que gobierno ha sido y cada partido que ha sido gobernante. Estamos en contra de este sistema en el que vivimos, desde el Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, desde lo municipal, pero también desde la sociedad en general, porque el problema ético en la República Dominicana no es un asunto solamente de la parte estatal, del Estado dominicano. Entonces, la Marcha Verde creo que es importante que entre en sintonía con algo. O sea, yo estoy, como hablan aquí, de Leonel Fernández, Danilo Medina y el régimen actual del PLD. Pero por favor, el Partido Revolucionario Dominicano, hoy PRM, gobernó absolutamente este país entre el 98 y el 2002. Poder ejecutivo, poder, bueno, todo. Entonces creo, y esa es la Marcha Verde que yo apoyo, que aquí tenemos que dar un paso al frente en contra de la corrupción, pero en contra de un sistema perverso que está tocando fondo, por lo menos frente a cierta parte de la población, esa baja clase media hacia arriba que no tiene necesidades fundamentales por resolver. Ahora, me parece fundamental que se defina, porque usted no puede luchar contra la corrupción apoyando al coprotagonista del sistema político empresarial partidario de la República Dominicana. Usted no puede, si vamos a mencionar nombres, usted no puede elegir dos nombres, usted no puede hacer un manifiesto y resumirlo, reducirlo a un solo partido. Que cuidado, que inmodestamente yo tengo autoridad moral y para decir esto, porque yo he sido sumamente coherente en criticar y decirle al PLD, no desde ahora, que tiene luces y sombras, y las luces están ahí. Piensen en el país dominicano de 1996 y piensen en el de hoy en términos materiales. Ahora, yo les he dicho muchas veces que eso se ha hecho a partir de un costo ético, porque como dije ahorita, el tema de la corrupción, cada partido que llega a ser partido gobernante va creando su propia burguesía. Si es legal y democráticamente, mucho mejor, pero la va creando. Entonces aquí se supone que debemos estar en desacuerdo y luchar contra este sistema de partidos políticos y de grupos económicos que cada partido va creando, y si ya existía el grupo, lo va fortaleciendo. Es contra eso que tenemos que ir. Es decir, que la Marcha Verde tiene que definirse por hacia dónde va. Tenemos un ejemplo no tan lejano, el del 15M en España. Bueno, ¿y el 15M se apoyó en el PP o en el PSOE? No, el 15M es una crítica a un sistema político, empresarial, financiero, internacional, que estaba afectando y está afectando al país español. Ahora, fruto de ahí, ¿qué surgió? Un partido que se llama Podemos, que está contra ese sistema. A usted no puede gustarle o no, lo puede sentir populista o no, eso es otra discusión. Yo aquí lo que quiero centrarme es que en este gran paso hacia adelante que ha dado la sociedad dominicana a partir de lo que es la Marcha Verde, pues esa Marcha Verde tiene que definirse. ¿Qué es lo que, contra quién tú estás luchando? Porque aquí dice, cumplido con nuestro deber, movilizándonos en todo el territorio nacional, denunciando los agravios del actual régimen de corrupción e impunidad y exigiendo sanciones contra la delincuencia política instalada o asociada a la actual dirección del Estado. No, así no. No, aquí lo que estamos en contra es de la manera de proceder de la actual dirección del Estado, incluido el poder municipal, incluido el poder legislativo. Y el PLD tiene mucha culpa porque dejó el librito de Bosch y tomó el de Balaguer. Entonces gana elecciones, pero pierde la historia, pero gana elecciones. Y el hecho de que nosotros hagamos la crítica al PLD no puede significar que aquello de cuando unos son el infierno, los otros no necesariamente son el paraíso. Diga usted. No, escúchame, que quiero fortalecer ese punto de vista y el llamado a que Marcha Verde conserve
se conserve al margen de las influencias políticas partidistas. Cualquier matiz de ese tipo debe apartarlo. Yo creo que en ese manifiesto se dejaron manipular y narigonear de intereses políticos particulares. Entonces reducen la lucha contra la corrupción al actual régimen y olvidan que la corrupción es algo más amplio. Yo he insistido aquí que corrupción son los empresarios evasores. Corrupción hay en las redes que tratan personas. Corrupción son las mafias políticas y militares que trafican con haitianos para traerlos a plantaciones. Entonces, el mejor ejemplo de la unilateralidad de ese manifiesto es que el PRM no solamente metió el brazo, sino se metió en el brazo. Yo vi al presidente de ese partido marchando. ¿Y qué sucede? Que hay dos dirigentes, dos ex máximos dirigentes de ese partido que están encartados en el expediente de Odebrecht, Andrés Bautista y Chu Vázquez. La Marcha Verde ya lo exoneró, lo exculpó. Si lo hace con esos dos, debe hacerlo con Díaz Rúa, con Rondón, con todos los otros. Entonces, yo quiero suscribir ese discurso de Pablo, de que deben cuidarse, de que no pierdan su esencia cívica y que no sean unilaterales en ver solo corrupción, no solo en el actual régimen, sino en las cabezas visibles del partido en el poder. Yo quiero también apuntar dos cosas porque este tema ha sido muy rico para opinar y para que toda la sociedad vea un nuevo espacio, un nuevo fenómeno y lo interpretar lo bueno y también interpretar lo malo. Quiero hacer interpretación de algo muy positivo que ha ocurrido. Los dominicanos somos muy desorganizados y de hecho somos famosísimos haciendo una fábrica de basura en todo nuestro entorno. Nosotros nos convertimos rápidamente en un vertedero móvil y eso es uno de los temas que las municipalidades están tratando de trabajar, pero trabajan mucho en ocasiones, cuestionar, ¿verdad? Hay quienes trabajan mucho, otros trabajan menos, pero los que trabajan mucho a veces tardan en ver los resultados porque la población no está educada. Yo no sé qué tipo de pacto hizo la Marcha Verde, pero parece de alguna manera hubo alguno que comprometió a que al final se recogieran los desperdicios. Y luego de terminada toda esta conglomeración de personas, que fue también mucho movimiento del que vende el chimi, la empanada, la fritura y todo lo que la gente podía comer, porque recuerden que eso se convirtió también en un entorno de ventas. Al final recogieron la basura. ¿Qué responsable fue? Yo no sé a quién se le ocurrió la idea, pero quiero animarlos a que ese y otros movimientos que junten gente tengan un comportamiento parecido. Al final de cuentas, entonces, hay que destacar que quedó limpio el entorno y yo creo que eso es un principio de lo que debería también ser espejo para que la sociedad lo imite. Otra cosa, en principio en el programa dije que a mí me preocupaba y que debería preocuparle al Estado, a quienes son llamados a través de las críticas de este movimiento, que la gente está ya teniendo ojos para ver que se están comiendo la separación de los poderes del Estado. Ahora entonces quiero agregar otro punto importante. Debería preocuparle al Procurador General de la República y con eso también a quienes arrastra, a su jefe, el presidente. Una de las críticas más sonadas, podríamos hablar de muchos casos de corrupción, pero como oportunamente aquí se está ventilando el caso Odebrecht, se hablaba de Odebrecht y Odebrecht, parece que todo el mundo tenía Odebrecht en la boca, porque es un caso actual, es un caso que preocupa, es un peso pesado en la justicia, y yo creo que debería ocupar al Procurador General de la República, repito, la percepción de no confianza en ese expediente. Y eso podría decirlo un opositor, y hasta ahí yo decir que es una campaña política, pero no es un discurso solo de la oposición, que hasta mal lo ha aprovechado. En el contexto yo pienso que la oposición no ha aprovechado ni siquiera los errores del partido de gobierno de una manera efectiva. Así que quiero agregar, porque el historial, y me quiero permitir citar porque los leí todos en un momento, acento.com.do hizo un artículo, un especial, en el que hacía una crónica de todos los casos de corrupción que hemos tenido en los últimos años, desde el 1996 hasta el 2000, arrancando por el caso PM, por el caso Vallejuelo, después fueron al Plan Renove, al caso Baninter, al caso de la Zulán, al caso de los supertucanos, el aduanazo 1, los del déficit fiscal, el caso Senma, ¿se acuerdan? ¿Cómo se pierde el dinero aquí? El aduanazo 2, el caso de la alcaldía de San Francisco de Macorís, no hubo manera de probar que ahí se perdió un chele, el caso de la OISOE, el caso de INAPA,
el caso de la OMSA, yo agregaría el del CEA, no sé por qué no está. Y entonces aterrizamos en el caso de Brecht. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tenemos condenas. Esta sociedad ha escuchado mucho la palabra corrupción en los últimos 15 años. Ha escuchado mucho el juego político de la crítica en los medios de comunicación. Y de hecho también se ha en algún momento gozado y ha llorado el espectáculo de la justicia. Pero como aprendemos a pescozones, parece que de alguna manera hoy hay que recordar que esos pescozones le han dejado a la sociedad cicatrices que no se han borrado todavía. No se han borrado porque al final lo que se supone paga la cuota es la justicia. ¿Cómo una sociedad cobra venganza? La gente ahora dice que quiere cobrar venganza por su propia mano cuando hay un caso criminal, un caso penal. Los casos penales son de los juicios penales. Y los casos sociales, ¿a quién se los vamos a dejar entonces? La sociedad comienza a pasar factura porque tiene cicatrices, está sangrando. Entonces sangra por la herida una sociedad que dice, es que no queremos más corrupción porque de alguna manera toda esa corrupción cada vez es menos dinero para que yo tenga una calle más decente. Y por ahí se va la cosa. Todo lo que decentemente debería comenzar a aprovechar una sociedad que está creciendo. Y quiero entonces citar lo que decía Pablo Macchini ahorita. Sí, ¿cuánto ha crecido este país? Un dominicano que vive fuera y que no venía en 15 años, cuando llega aquí dice, pero este es un país nuevo. ¡Wow! Pero qué modernito se ve, qué chulo, hasta me monto en un metro y en un teleférico, todo esto suena chulísimo. Pero de ahí entonces a que no podamos exhibir niveles de ética, contrale, ¿sí? Ya voy con el profesor Rodríguez. De ahí es que no podamos exhibir la ética que tiene que casarse de una manera celosa con una democracia, entonces nos preocupamos. Insisto, esto debería preocuparle al presidente. Y digo al presidente porque los presidentes últimamente, los presidentes en los últimos gobiernos son los que se han encargado de hacer desaparecer el poder judicial. Todo de una manera perfecta, porque créanme que es una trama perfecta y lo podemos también interpretar de una manera más clara porque esto le ha pasado a otros países. Y usted ve la película y dice, caramba, de casualidad usted ha visto una foto que le dicen, mira Pablo, este hombre igualito a ti, míralo ahí, ve, igualitos se parecen. Entonces nos estamos pareciendo a esos países. La interpretación es hasta más fácil de hacer porque nosotros como país somos una copia de los desarrollados. Vivieron este cuento, vivieron esta novela, vivieron esta película de terror, porque créanme que eso se convierte en una película de terror para cualquier democracia. Que desaparezca su justicia porque se la tragó el Poder Ejecutivo. Que desaparezca la posibilidad de una ley que tenga que cumplirse porque la orquesta está perfecta. El Poder Ejecutivo gobierna, el Legislativo le hace las leyes que necesita para que siga gobernando a su ritmo, al que le dé la gana, y el otro entonces judicial se la pone cómoda. ¿Cómoda vete entonces, señor Rodríguez? Sí, yo tengo un chivo aquí como los estudiantes malos, pero se vale porque voy a citar al profesor Adriano Miguel Tejada en un comentario hoy, y con esto creo que concluyo lo de la Marcha Verde. Y es que ellos deben prestar la atención a los consejos sanos que se le dan. ¿Qué dice Adriano Miguel Tejada, figura respetable de esta sociedad? La falta de un liderazgo visible o de una cabeza reconocible es quizás uno de los factores que impiden crecer a este movimiento como lo quisieran sus organizadores. Al movimiento Marcha Verde le hace falta una organización menos colectiva y más clara. Termina la cita. Bueno, que me parece que eso es una buena conclusión, pero yo me gustaría matizar lo que hemos dicho. O sea, aquí ha habido una gran mejoría de las condiciones materiales. Subrayar otra vez lo material. Ahora ha sido a un costo. Hay un verso de un tango argentino que habla del precio de vencer. Entonces hay un avance en lo material al costo de lo ético. Entonces yo creo, lo que pasa es, y ahí en la Marcha Verde hay de todo como en botica, ya dije, que hay que tener cuidado, porque cuando tú te conviertes en una organización que lo tuyo tiene un objetivo político partidario, corres peligro. Entonces la Marcha Verde debería ser
y es de cierto modo una expresión de la insatisfacción y la indignación del pueblo dominicano por lo que hemos vivido en este sistema desde el 66 hasta ayer en la tarde. Si tú lo reduces y lo tomas echándole una mano amiga al PRM y lo conviertes en un instrumento político partidario, vas a ir debilitándote. Entonces, yo quiero insistir, aquí de lo que se trata es de que cada vez seamos más militantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y añado, sería bueno, decía Martí, que la mejor forma de decir es hacer. Entonces, si estamos contra la corrupción, sería bueno que cada quien, en el término más personal, tratara de ser tan honesto como le exige al del frente que sea. Uno saluda la Marcha Verde, pero creo que tiene que definir si está contra el régimen actual, como dice aquí, o está contra el régimen actual y que es parte de un sistema político empresarial corruptísimo que se creó o se perfeccionó en el 66 y a partir de ahí no ha dejado de crecer. Esa es la Marcha Verde que personalmente yo he apoyado siempre. En la medida en que se convierta en un instrumento para sustituir al PLD por el PRM, ya esas son otras 500, porque estaríamos entrando en otra etapa. Por eso fui raudo y velozmente dije aquí, creo que es un error del PRM meterse directamente en la Marcha Verde. Comenzando ya porque si la Marcha Verde hubiese reunido las personas que reunió ayer, que fueron muchas, sin el apoyo del PRM, hubiese sido muchísimo más exitosa de lo que fue. Pero quedan ahí las sugerencias. Vamos a una pausa. Bueno, señores, para que no, continuamos, pero para que no haya equívocos, hay que saber que es no laborable el 16. Hay un bendito lío, que lo cambiaron, que no lo cambiaron. Es no laborable. Organícense, señores. No, el 16 de agosto. Hay muchas confusiones. A partir de un corte, de un video de Reinaldo del 2013. Entonces, ¿qué sucede? Hay una decisión del Tribunal Constitucional que las fechas patrias no se mueven. 16 de agosto, 27 de febrero. Entonces, el Ministerio de Trabajo tuvo que aclarar en el fin de semana que el próximo jueves es día no laborable. La restauración de la República en su 153 aniversario. Entonces, vayan haciendo planes porque los días feriados... Deshaciendo, Nelson. Deshaciendo porque era para el lunes que convenía para cogerlo desde el viernes hasta el martes. Porque ustedes dudan que si eso cae el lunes o martes, ustedes van hasta aquí. Yo iba a decir que los días patrios se prestan también para honrar a lo que se han sacrificado por la patria, pero también un asueto de contrabando que está ahí. Pero yo pienso que también aquí tenemos que, nosotros que somos tan copiones, porque aquí sobre todo en la parte jurídico-institucional, aquí hay unas leyes que, algunas por ejemplo que la embajada, que el Departamento de Estado diseña, se la manda a todos los súbditos del tercer mundo, y tenemos que aprobarla en un 2x3, lavado de activos, ahora antes del narcotráfico, en migración, ¿no? Entonces, como somos tan copiones, el Código Procesal Penal creo que tiene que ver algo con el de Bolivia. Si ustedes buscan, es interesantísimo. Entonces, ojalá que aquí tomemos un poco el modelo americano de honrar a los padres de la patria el tercer domingo de febrero de cada año. Honrar a los padres de la patria domingo y se acabó el conflicto. El tercer domingo, el segundo domingo de agosto, y que las instituciones competentes y hasta las incompetentes hagan todo lo que tienen que hacer, por ejemplo, que charlas, programas especiales. Ahora, este asunto, en un país que lo que necesita es trabajar y producir, yo creo que, pero esa es una sugerencia nuestra muy vieja. Señores, solamente es un dato, perdónenme compañeros, pero para que ustedes vean, hay que revisarse, señores, y hay que autocriticarse.
Lo del régimen de ese señor Daniel Ortega en Nicaragua es una cosa de tanta perversión política y de tanto agravio a los derechos humanos, tanto negarse lo que fue su vida en esos gloriosos años 70 y sobre todo 80, que señores, hasta Carlos Mejía Godoy está en el exilio. Carlos Mejía Godoy es el gran cantautor de la revolución sandinista. Son tus perjúmenes, mujer, Quinco Barrilete, canciones fundamentales, canciones de contenido social. Este señor, como don Ernesto Cardenal en la cultura y en la poesía, ¿no? Pues hasta Carlos, que lo trae así como dato, ¿no? Hasta Carlos Mejía Godoy ha tenido que exiliarse. Qué pena que los proyectos inicialmente progresistas, liberadores y todas estas cosas terminen como terminan, porque volvemos a lo de que cuando unos son el infierno, los otros no son el paraíso. Todos estos fracasos de los proyectos liberales lo que hace es que regresan a los países a la derechona terrible. Entonces, por ahí vamos. Por eso en América Latina, que hubo tantos gobiernos progresistas, los errores de esos gobiernos progresistas están creando en esto que estamos ahora. Gobiernos sumamente conservadores y algunos de unos outsiders, que es peor la cura que la enfermedad. Si Pablo Macchini quiere hablar de Nicaragua, podemos hablar de Nicaragua. Pero yo quisiera volver un poquito atrás. Yo no me quería desahogarme con Carlos Mejía Godoy. El 16 de agosto, que es aniversario de la gesta restauradora, también se cumplen los 2 primeros años de esta segunda gestión de Danilo Medina. Y si usted lo quiere, desde otro ángulo, los 6 años de Danilo Medina en el poder. Pero anoten, agenden eso por ahí, que habrá tiempo para hablar, porque para nosotros los patriotas, el 16 de agosto será la restauración, pero para mucha gente ni se van a acordar sino los 2 años de Danilo. Y para otros que le quedan 24 meses nada más. Lo de Nicaragua yo lo tomo con pinza, Pablo Macchini. Y yo te podría citar, aparte de los 9 comandantes sandinistas, que por lo menos 4 no están, de Pastora, Sergio Ramírez, uno de los hermanos el Saavedra, exvicepresidente Ramírez, Gioconda Belli. Sí, exactamente. Es decir, que ahí hay un proceso complejo, pero yo le voy a dar una ligera ventaja. Se han cumplido 2 meses de revuelta callejera. Yo voy a esperar los 100 días, porque lo que hubo contra Maduro murió a los 100 días. Yo creo que lo de Nicaragua tiene mucho que ver con parte de las presiones internacionales que se están ejerciendo y que el reloj social está girando un poco hacia la derecha. Le doy una ligera gabela al presidente de Nicaragua y a su señora esposa, presidente y vicepresidenta de la República, que lo tratan de aislar, están sometidos a grandísimas presiones internacionales, y yo creo que la vía más expedita en este momento es la del diálogo. Evidentemente que a Ortega y la Murillo los han colocado a la defensiva, por lo que creo deben ellos mismos darse cuenta que deben abrir de par en par las puertas del diálogo. Si elecciones adelantadas para marzo, abril del año que viene, elecciones adelantadas, pero deben capear el temporal, nunca a costa de una represión indiscriminada contra la población. Y cuando mencionaba factores externos, es porque el sandinismo, vamos a decir que fracasó entre el 79 y el 90, pero fueron 10 años de permanente agresión externa, 10 años de permanente guerra, y así no hay manera de dirigir un país. Entonces, esa ligerísima gabela, sin estar de acuerdo con el comportamiento del régimen de Ortega y Murillo, yo le doy la razón. Y abogo porque esa mesa de diálogo que se ha instalado y que ha intentado comenzar tenga el suficiente carácter y el respaldo del gobierno para buscar una salida, porque hay una crisis plantada ahí. O sea, no son caprichos del imperialismo ni de nada. Lo que aparentemente comenzó con una medida tributaria en el régimen de la seguridad social,
ha destapado, ha hecho brotar el descontento y la indignación popular. Eso se me pareció abril del 84, una simple medida del Fondo Monetario desató los infiernos aquí, pero eso se llama las ansias contenidas, las ansias acumuladas, los deseos de una población que irrumpen de repente. Yo voy al plano local. Cuando a usted el Ministerio Público o los organismos de investigación le dicen que en un operativo han utilizado, en simultáneos operativos para un mismo caso, han utilizado a 200 agentes policiales, a 20 fiscales y por lo menos han realizado 20 allanamientos, usted dice, ¿pero y qué fue? ¿Cuál es el caso? Porque es algo de mucha dimensión. Eso pasó este fin de semana. Me hace contemplar con atención. Se trata de una banda que, según el Ministerio Público ha presentado, la estructura que ya está investigando y avanza la Policía Nacional, era dirigida desde las cárceles. Y mucha gente desde fuera aporta para que esa estructura funcione. De hecho, cayeron 2 personas, uno de ellos el número 2, porque el número 1 está preso. ¿Dónde está esa gente? ¿Desde qué cárceles operan? Estamos hablando de que en el CCR, o sea, el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana, estamos hablando también de la cárcel pública de San Francisco de Macorís y de Rafey Hombres en Santiago. 2 de ellas pertenecen al nuevo modelo penitenciario. Y yo entonces salgo a reclamar qué ha pasado, por lo menos con uno de los aspectos que podría enfrentar de una manera principalísima, el orden criminal que opera desde las cárceles, el crimen organizado desde las cárceles. Hablamos hace un tiempo ya de bloqueo con pantallas para que la señal no se reciba en las cárceles, porque la tecnología es un aliado importante para las bandas que operan en las cárceles. No sé qué ha pasado, pero eso no ha recibido la respuesta rápida que se supone debió ya años después haber sido una conclusión. Lo que para este país sigue siendo ya muy serio es que a los delincuentes que están presos poco les importa ya que los quieran apresar de nuevo o que les hagan un instrumento nuevo, un expediente nuevo. Así que lo que opera desde las cárceles es muchas veces más fuerte que lo que se ve afuera. Es como quien dice, yo no tengo ya nada que perder. Fíjense, están muertos. Un hombre a quien acusan de ser el segundo en esta banda, Jesús Pascual Cabrera. Jesús Pascual Cabrera, para rectificar, es quien dirige en las cárceles. Y los otros 2 entonces son los que han perdido la vida. Rubén Junior Sosa y otro de apellidos Cabrera Ruiz. Ellos dirigen, según presentan los organismos de investigación, una red que no solo hace crímenes tecnológicos, sino también lavado de activos, venta y distribución de drogas y el temido sicariato que ahoga esta sociedad. Y digo ahoga porque contra el sicariato hay tanto ahora mismo que criticar y hace sentir tan indefensa a la población, a la gente de trabajo, a quienes se enfrentan con críticas, inclusive a algún tipo de sector peligroso. Es muy amplio, la expansión dañina del sicariato es muy amplia. Entonces, en este tema yo creo que hay que trabajar rápido lo que está funcionando en las cárceles y tenemos que cuestionar por qué no se han hecho cosas que debieron estar realizadas con más agilidad. El tema de las pantallas yo creo que es urgente y eso rápidamente podría conseguir que nosotros cortemos la comunicación de los de dentro con los de afuera. No es absoluto el tema porque hay otras maneras de comunicarse, pero en la medida en que se las ponemos cómodas con la tecnología, sigue avanzando este orden criminal que cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Y yo quiero no entrar en mayores críticas contra este expediente porque ya he tenido otros que son así de grandes cuando uno lo ve la primera vez y después que uno comienza a bucear con lo que tiene el poder de investigación en sus manos, hay que ir bajando el discurso. Hay que ir bajando el discurso porque a veces entonces alegan argumentos que después no pueden ser probados. Lo que sí es verdad es que tenemos mucha operación criminal en las cárceles y que ahora mismo eso no tiene un frente que lo pare. Pero quizás ahí, para cerrar este tema tan vergonzoso, hacer la crítica a un Estado que ha sido incapaz, señores, de evitar que un señor delincuente condenado, narcotraficante, lo que sea, cree una especie de COE, su centro de operaciones de emergencia, pero es para el delito, este no es para el bien, como el COE, el otro. Entonces, en el año 2005, a mí me robaron un vehículo.
resulta que luego a mí me mandaron a buscar de ciertas instancias y me pusieron una grabación telefónica donde un señor narcotraficante daba órdenes para que a mí se me robara el vehículo y otras cosas que no voy a mencionar. Se robaron el vehículo, luego yo, cuando lo sustituí al primer día, un vehículo me persiguió, rompió los cristales y se llevó lo que estaba dentro. Desde entonces, hace 13 años, uno viene diciendo, señor, ¿y cómo es posible que el Estado Dominicano sea incapaz de hacer lo que hace cualquier hotelito de 3 estrellas en cualquier parte de la isla, que es aislar, evitar que usted tenga acceso a la internet, por ejemplo, y lo hacen para que tú lo bloquean, para que tú tengas que comprar el derecho? Entonces uno tiene 13 años diciendo, pero ¿y es tan difícil evitar que el señor condenado, el señor delincuente, convierta su cárcel en una oficina de trabajo de sicariato, de narcotráfico, de delito informático? La última vez que yo supe, costaba aproximadamente $1 millón en cada una de las cárceles, promedio, el instalar los equipos. Estamos hablando que con menos de 20 millones de pesos, el Estado lograba pero no diga cosas así en el lograba evitar que esto continuara. De eso hace 13. Que eso es así, pero de eso pregúntale a Francisco Domínguez Brito, pues cuando era procurador, que echó el grito al cielo y dijo que era que le faltaba los recursos para hacer eso. Entonces lo dejo de ese tamaño porque son de las cosas inexplicables en el comportamiento del Estado Dominicano. Algo tan grave que afecta tanto al ciudadano y tan relativamente fácil de corregir. Lo dejo de este tamaño. Sí, antes de la pausa, yo quiero exigir respeto para Jesús Pascual Cabrera. Ese es el narcotráfico que está preso. O sea, matízame. Claro, porque en la estructura del narco hay jerarquía, ese es un don. O sea, ese es una gente, una cabeza. Es claro, de lo más peligroso que hay. Jesús Pascual Cabrera. Entonces ustedes lo mencionan. Ustedes lo mencionan. Usted es mucha gente. Es esa dama que está ahí. Usted es mucha gente. Bueno, Pascual. No. Y si ustedes ven que está el don, que está el Pai, el Señor, depende de la jerarquía. Entonces, este delincuente reconocidísimo y peligroso o está aislado o debe estar sometido a una vigilancia especial. Entonces, ¿qué es lo que sucede a Disburgo? Es que hay una estructura corrupta que lo permea todo en esta sociedad. Detrás de esas acciones hay toda una estructura, gente afuera, gente adentro. Entonces el esfuerzo es grande en este país para adecentar la vida pública. Hay que cortar, chapear bajito en muchas instancias de la sociedad. Por eso nos hemos opuesto a que se reduzca la corrupción a una que otra persona. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Muy buenos días. Tenemos un invitado de lujo para esta sección. José Hernández Peguero, ex fiscal del Distrito Nacional, ex juez del Tribunal Superior Electoral y actualmente delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá para poder conversar sobre los temas importantes. Le hemos visto desde hace unas horas, para llamarlo así, siendo la cabeza del discurso de llevar al Tribunal Constitucional el proyecto, o digamos ya a estas alturas ley de partidos, pero hay que llamarle proyecto hasta que el presidente no la promulgue. La ley de partidos que el país mucho ha esperado para tener. ¿Cómo considerar que este es el momento perfecto para impugnarla? ¿Sí lo ven? Bueno, la advertencia se había hecho desde hace ya bastante tiempo sobre la inconstitucionalidad de la ley. No es dotar al país de un instrumento cualquiera. Se esperaba mucho más. Pero bueno, hay una realidad. Me imagino que en el día de hoy, o más tardar mañana, ya el presidente de la República votará la ley y a partir de ahí comienzan las
implicaciones de su ejecución. Nosotros mantenemos la misma posición inicial. Establecer la posibilidad de unas primarias abiertas es establecer la inconstitucionalidad de esa disposición. Específicamente porque se le atribuye a la Junta Central Electoral una función no atribuida por la Constitución de la República, que es la de organizar, arbitrar y ejecutar, realizar el escrutinio de una campaña interna de un partido político. Ya antes teníamos un precedente motorizado ante todo en aquella ocasión por el actual presidente de la Junta Central Electoral, que alegó la inconstitucionalidad de la ley de primarias abiertas aprobada en el 2004. Hace 3 semanas el presidente de la Junta Central Electoral, junto al Pleno, convocó a los partidos y a sus delegados y le advirtió de que establecer la posibilidad de primarias abiertas y otro tipo de primarias, seríamos el único país del mundo. Es decir, que los diputados y senadores han cometido un error y yo creo que el camino adecuado es el Tribunal Constitucional. Yo no sé si ustedes, perdón, han sopesado las consecuencias políticas de una acción de esa naturaleza. La percepción generalizada es que la población ya lo ha asumido como la ley posible. Parece que se quiere dejar la cosa de ese tamaño. Y yo estoy particularmente viendo un riesgo, y es que pueda el expresidente Fernández quedarse aislado si recurre al Tribunal Constitucional. ¿Qué valoración han hecho ustedes del contexto político actual y de sus posibles consecuencias? Bueno, pero no hablemos de que el que está alegando esto es solamente el expresidente Leonel Fernández. Hay todo un conjunto de partidos minoritarios, 9 de ellos están alegando lo mismo. Es decir, no se trata de personalizar quién hace la objeción. Yo creo que más bien que independientemente de los aprestos personales que cada uno pueda tener, más bien se trata de algo institucional. No es por darnos una ley cualquiera. Bueno, esta ley tiene tanta incongruencia como la de establecer que la Junta Central Electoral certificará las asambleas de los partidos y establecerá si están conformes con la ley. Una decisión que solamente compete a la instancia contenciosa, que es el Tribunal Superior Electoral. Pero también vemos en esta misma ley cómo del 25% propuesto por la Junta Central Electoral para la educación en los partidos políticos se reduce a un 10%. Pero también vemos cómo a las mujeres se les reduce a un 40% y no se establece la alternabilidad en la lista de candidatos o candidatas. Es decir, solamente se establece un porcentaje. Es decir, que hay una serie de situaciones que ameritan que la instancia institucional competente aborde, más allá de las aspiraciones particulares o personales que pueda tener un candidato. Doctor, ya la ley de partidos no es un problema de los partidos. Hay un conflicto interno del PLD. El prestigio del presidente Medina como estratega está ganado. No, ahora como... No. ¿No? No. Quien ganó fue quien impidió que se establecieran con carácter obligatorio para todos los partidos las primarias abiertas. Es decir, quien ha ganado es la institucionalidad. Quien ha ganado es el expresidente Leonel Fernández, que conjuntamente con 9 partidos, 11 en su inicio, abordaron y establecieron y convencieron ante todos de que era inconstitucional establecerle un método único a los partidos políticos. Entonces no entiendo de dónde que ustedes dicen, usted dice que ganó el presidente. No digo que, bueno,
Los hechos ahí hablan, su grupo, sí. El grupo que logró que siguiera la propuesta que le encabeza. Entonces, mi pregunta es, con la reacción del sector de Leonel, ¿no se radicaliza la división del PLD y Leonel se distancia de tener una candidatura? Bueno, mire, la política se nutre de realidades y es evidente de que el gobierno actual no está en sus mejores momentos. Para nosotros, todos los PLDistas, es de mucho pesar esto. Pero no lo tiene la culpa Leonel Fernández, lo tienen las ejecutorias de este gobierno. Si este gobierno quiere seguir ahondando diferencias y no unificándose por lo menos a lo interno, es evidente que el culpable serán ellos. Nosotros vamos a mantenernos en el partido, evidentemente. Una imposición de una reelección necesariamente tendría que analizarse y esperemos que ojalá no suceda. De todas maneras, por el momento, quienes hemos ganado somos nosotros, que hemos establecido en un principio que las primarias abiertas no serán obligatorias para todos los partidos. Pero en ese mismo sentido, y excúsenme, es que las contradicciones, yo creo que rayan en la ignorancia en estos legisladores. Permitir unas primarias abiertas, es decir, una opción, que una cúpula de un partido, es desconocer las características de este proceso interno. Para que las primarias abiertas sean exitosas, digámoslo así, o sean posibles realizar, tienen que ser obligatorias para todos los partidos. De lo contrario no es posible, porque establezcamos que el PLD la acoge, pero que el PRM no la acoge porque la mayoría en ese partido está liderada por su ex candidato presidencial. Establezcamos entonces que el PLD va a unas elecciones primarias abiertas. Los que no son PLDistas ni simpatizantes van a influir y van a escoger los candidatos del PLD, que no serán los mejores para competir. Entonces, esa advertencia fue hecha ya en el 2005 por nuestra Suprema Corte de Justicia. Por eso hay que decirle a los diputados y senadores que al parecer le hace falta analizar directamente las características de ese sistema que ellos han dejado la posibilidad de que sea escogido por las cúpulas partidarias. Se está manejando el criterio de que si recurren la ley ante el Constitucional tendría efecto suspensivo sobre la misma. ¿Eso es así? Habría que demandarla, sin requerirla expresamente. ¿Y se suspende su aplicación? No, hasta tanto el Tribunal Constitucional no lo decida. Es decir, se puede hacer, pero evidentemente el Tribunal Constitucional tiene que establecerlo. Como jurista entonces, sí, me gustaría escuchar cuál es la proyección que usted le hace a esta impugnación. Bueno, ante todo, son muchas las personas e instituciones que se han acercado a nosotros como conocedores del tema y nos han pedido ayuda. El presidente Leonel Fernández dudo que pueda partir un cuestionamiento de este tipo. Es decir, él se esperará el desenlace de los recursos que se interportarán. Evidentemente ha sido la voz clarificadora de este asunto. En mi primera pregunta yo advertía sobre un posible aislamiento del expresidente Fernández y usted dijo que está acompañado, pero solamente mencionó a 9 partidos minoritarios que sacaron el 0,00.5% de la votación. Eso es casi estar solo. No creo, no. El expresidente Fernández, yo creo que en las encuestas está puntero en todas las preferencias. Y tal y como él dijo, no le teme. El pueblo dominicano lo ha escogido en 3 veces con más del 50%. No hay por qué temerle. Yo creo, yo se lo digo porque estoy liderando un movimiento externo de no militantes del partido, que hay un entusiasmo y que el compromiso es poder ayudar al gobierno a que termine, a que concluya su mandato el presidente Medina con los mejores niveles de popularidad, porque eso nos va a favorecer.
Usted tiene un prestigio de saber mucho de derecho porque en la práctica ya tiene la experiencia suficiente. Gracias. Hasta ahora, la parte que hemos abordado es lo que confiere un conflicto al PLD. El resto, el contenido de la ley de partidos, ¿le satisface? ¿Lo aprueba? ¿La ve bien? ¿Cuál es su criterio sobre lo que el país está recibiendo? Bueno, mire, yo he analizado ante todo a partir de la propuesta de la Junta Central Electoral, la aprobación que se hizo en el Senado y la nueva aprobación ahora de la Cámara de Diputados que fue refrendada por los senadores. Hay cuestiones que son importantes. El dotar al país de una reglamentación en esta materia es un gran paso. Evidentemente hubiésemos querido algo mejor, algo que en su totalidad fuese constitucional, lo primero. Lo segundo, en aspectos tan importantes como las elecciones internas de los partidos, yo creo que se ha cometido un gran error en establecerle la organización a la Junta Central Electoral. La realidad es que los partidos en constantes conflictos por las posiciones dirigenciales a lo interno y por los cargos, se han ido perdiendo la posibilidad de que exista un árbitro. Pero yo no creo justo y conveniente para la Junta Central Electoral asumir las críticas y las objeciones que resultarán de la escogencia interna de los candidatos. Les muestro un ejemplo. Cuando los partidos políticos para las elecciones del 2016 inscribieron los candidatos en las juntas electorales municipales y en la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral fue apoderado de 600 impugnaciones a esos casos, a esas candidaturas inscritas por los partidos políticos, de dirigentes, de aspirantes. Eso va a suceder ahora, pero la culpa se la van a echar al árbitro, a quien organizó esas elecciones internas. Es por eso que en todo el continente la tendencia es a mantener indemne a la Junta Central Electoral de los conflictos internos. Más bien, tal y como estaba, que pueda certificar, que pueda autentificar lo ocurrido allí como testigo, no como parte. Porque sucede algo, una balacera, un conflicto, un botellazo, es la Junta que está organizando. Entonces, yo hubiese querido eso, lo primero. Hubiese querido que hubiésemos dado el gran salto a la paridad electoral. Hubiese querido también que hubiésemos dado un gran salto, como otros países, a la supervisión del financiamiento, no tan solo en la precampaña, porque la nueva ley de partidos políticos tiene un vacío. No sabemos si ¿A qué se refiere cuando dijo la paridad electoral? A que el 50%, como las mujeres son el 50%, garanticemos que el 50% de los candidatos electos sean mujeres. Okay. Eso no va a suceder ahora. Pero también hubiese abogado por la transparencia, evitar el financiamiento ilícito. Ciertamente se ha dado un gran paso. No quede evitado. En el contexto que tendremos ahora, se filtran. A la Junta le han encargado de tantas cosas que yo dudo que pueda hacerla en tan poco tiempo y con el calendario a que está sometido por esa ley. En el sentido de la campaña electoral comienza en agosto y termina en octubre del año antes. Después tiene que contar los votos y a partir de ahí las impugnaciones para unas elecciones en febrero, que son municipales. Pero resulta que hay que imprimir boletas y hay que preparar todo el andamiaje de las elecciones. Entonces, ¿posible una ley? No hemos dado una ley que una mayoría ha querido imponer, pero una ley que se aleja de lo que este país ha esperado durante tantos años. Entonces no nos podemos conformar con que tenemos una ley. No, tenemos una ley, pero tenemos una ley muy mala, muy mala. Vamos a poner un escenario posible. El Tribunal Constitucional establece que esta impugnación que hace el sector de Leonel... No, el sector de Leonel no, que hace el pueblo dominicano.
Ok. ¿Por qué Leonel Vamos a ver, Fernández? el pueblo dominicano representado en el sector de Leonel. No, tampoco. El pueblo dominicano y entre ellos el expresidente Leonel Fernández, que ha denunciado la inconstitucionalidad. Ok, entonces vamos a poner este escenario posible. El Tribunal Constitucional establece que esa impugnación hace que la ley sea suspensiva. ¿Ustedes están dispuestos a pagar el precio de que nos quedemos sin ley? No, pero debo advertirle que las impugnaciones no serán a todas las disposiciones. Serán... Solo sería suspensivo ese artículo o ese fragmento. Referente a que una cúpula de dirigentes sea el que imponga el método de elección de los candidatos. Es decir, ¿de qué democracia y transparencia estamos hablando? El resto del contenido sería... Evidentemente, hay se convertiría en ley de inmediato. Sí, que son objetables. Por ejemplo, lo que yo le establezco de conferirle esa facultad en el artículo 9 de la ley a la Junta Central Electoral de establecer en un sello que es válida de acuerdo a la ley, una asamblea. Eso no compete a ellos. Pero en otro aspecto, antes de que usted, para yo hacer esta referencia a algo, una inconstitucionalidad, y es la de establecer la renuncia ipso facto de los militantes que manifiesten preferencia por otras candidaturas o que participen en actividades. Oiga, ya eso el Tribunal Superior Electoral estableció que es inconstitucional. Lo conocimos en ocasión de un conflicto interno del Partido Reformista Social Cristiano, que lo tenía en sus estatutos. ¿Por qué? Porque el debido proceso constitucional establece que para usted suspender o para usted expulsar a una persona, a un miembro militante partidario, tiene que cumplir una fase de darle conocimiento, permitirle que se defienda. Y eso se pudo haber salvado de otra manera, estableciendo tal vez la suspensión inmediata previo juicio, en un plazo corto. Pero ese artículo está encaminado a frenar el transfugismo. Entonces yo no lo entiendo bien, porque a mí me parece muy bien como está planteado en la ley. No, es que no puede ser así, porque es que los principios constitucionales deben ser adoptados en todas las disposiciones legales. Es que no podemos permitir que X cúpula partidario pueda entender una manifestación de un militante como atentatorio a ese partido y ya por eso puede quedar ipso facto, sin nadie juzgarlo, sancionado. Toda sanción requiere de un proceso. Correcto. Usted ha expresado algunos resquemores de la posibilidad de que la Junta se empantane organizando las primarias de los partidos. Podría darse el caso de que no hayan siquiera primarias, porque veo que la ley dice que será aquellos partidos que así lo soliciten. Y si se impone, Danilo, ipso facto en el PLD y no haya que convocar primarias, sino que los organismos superiores decidan. Eso es un ejemplo. Pero un ejemplo puede ser también que si pasa eso, Danilo pierda. Por eso le digo, sí. Y tal vez Danilo se juega a la base de que decidan los organismos y no una cosa abierta. Pero a lo que voy es a lo siguiente: usted está dentro de la Junta Central Electoral, sí, con sus funciones específicas que le ha otorgado el partido. Está en las entrañas del monstruo, vamos a llamarla así. Una figura, no es que la Junta sea ningún monstruo. Y esos temores suyos, ¿usted cree que la Junta estaría orillando los caminos de no poder organizar debidamente un proceso electoral? Usted también extiende sus temores a las elecciones próximas, de que la Junta no esté en competencia. Yo lo que creo es que en todo proceso electoral hay un calendario. Y en ese calendario, que ya la Junta iniciará a partir del próximo mes con la reestructuración de las juntas electorales municipales, no estaba contemplado el que ella organizase las primarias de los partidos políticos. Eso le quitará mucho tiempo, porque usted tiene que pensar que además de eso hay una unidad de análisis financiero que la ley manda a constituir por la Junta. Y esto significa un trabajo arduo. Yo conozco la experiencia de México y eso es un monstruo. Eso no es más que una cámara de cuentas, porque caerle atrás a los candidatos para poder establecer
la cuantía de sus inversiones de acuerdo al tope establecido en esta ley, oiga, es un trabajo muy cuantioso. Entonces, a mí me hubiese gustado que la Junta se le mantuviese indemne, que no se intrometiera en estos asuntos. Y más allá, que básicamente garantizase con la implementación de esa unidad de análisis financiero una supervisión sobre el financiamiento de los candidatos y los partidos, pero también que supervisase la celebración de las contiendas internas. No se ha logrado. Por eso yo considero que puede trastornar el calendario. No digo que con esto puede estar seriamente perjudicado el calendario en lo que respecta a las elecciones del 2020, pero es evidente que le estamos poniendo mucha carga y no es que dude de ellos, de su capacidad, de su presidente, bien, con mucho ánimo como siempre se mantiene, pero ¿para qué recargar a la Junta Central Electoral? Bueno, no sé si Adi terminó con el Hernández Peguero político. A mí me gustaría hacerme una última pregunta. El tema de los escáneres de la Junta, del conteo y todo eso, llegó a un punto de mucha discusión que al final no dejó un panorama claro al país. ¿Le creen a la efectividad de todo ese sistema electrónico? ¿Ustedes están satisfechos con lo que la Junta Central Electoral podría hacer en materia de esa tecnología para unas próximas elecciones? Mire, desde un principio soy partidario, y eso por la experiencia que tengo en la observación electoral en Latinoamérica, de la necesidad de la asistencia tecnológica para el escrutinio. No me cabe la menor duda de que ahora más que nunca será justificable este u otros equipos. ¿Por qué? Porque en una contienda interna, para seleccionar las candidaturas, las cuales la Junta tendrá que organizar, para una candidatura a diputado, por ejemplo, las candidaturas de la circunscripción número 1, el PLD puede llevar 50 o 60 precandidatos. ¿Cómo se van a contar? Mano a mano. Cuando esa ley establece, oígame bien, esa ley establece que a los 5 días de celebrado las elecciones internas, la Junta está obligada a pronunciarse sobre quiénes son los candidatos que sacaron más votos. Mano a mano lo va a hacer. Entonces, es evidente de que hay que prever, hay que contemplar para hacer más eficiente algún tipo de equipo tecnológico. Sí, pero estos que están, con eso nos fuimos. O ustedes apelan a que hay que reinvertir, como ya en un momento de discusión, eso el partido, después de una inversión millonaria que hizo este país, todavía haya que pensar en otros equipos, porque esto no. El Partido de la Liberación no ha tomado una decisión al respecto. Hay un informe de la Junta Central Electoral que no lo descarta por completo, pero es evidente que hay una situación de imagen que tal vez esta Junta no quiera asumirla con respecto al cuestionamiento de esos equipos. Entonces hay que ser cuidadoso. De todas maneras, yo creo que es obligatorio el uso de equipos para el escrutinio. Más que todo porque ahora la Junta va a tener que administrar. En un año o dos. Sí, hacer el escrutinio de las elecciones internas de los partidos. Y ahí puede eso más que quintuplicarse como si fuesen las elecciones del 2020. Entonces estamos ante grandes retos. Pero antes de concluir, aquí estamos hablando de dificultades entre los liderazgos en el PLD. Como PLDista, mi temor es la escogencia de los 4,000 y tantos de candidatos que nosotros vamos a tener que llevar como partido. Mientras sigamos en esta confrontación, no podremos visualizar con objetividad que la quinta repostulación partidaria requiere candidatos muy diferentes a los que están en la palestra para poder satisfacer al electorado. Mientras estemos en este dimes y diretes por estas pequeñas cosas y hablando de
reelección sin saber el impacto negativo que eso tiene en la imagen del presidente de la República específicamente, y el impacto financiero y económico también, que cómo repercute. Entonces estamos perdiendo el tiempo dentro del PLD. Sí, en la introducción de esta entrevista yo decía que teníamos a un invitado de lujo, y eso no fue fortuito porque hemos discurrido un tanto sobre la política, pero Hernández Peguero es un jurista, un jurisconsulto, podría decirte, muy conocido y destacado en esta sociedad. Es probable que no tengamos tiempo de hablar sobre tu más reciente libro, pero se ha batido en las últimas semanas algunas observaciones que tú has hecho, que has tachado de inconstitucionales, unas modificaciones de la Cámara de Diputados a algunos aspectos del Código Civil, y es respecto a la filiación. Sí. Tú has defendido el derecho fundamental de toda persona a conocer la identidad del padre y la madre. ¿Por qué tú has sido como tan categórico en un aspecto que la población como que no entiende bien de qué es lo que se está hablando? Bueno, en el 2002 me correspondió ser candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana a la circunscripción número 1. Y escogí el lema, como lema, legislar por la familia. Allí, conocedor de las experiencias internacionales sobre esta problemática, propuse esta ley. Pero ahora, ya hace 3 años, formalmente apoderé a la Cámara, a los senadores, de un proyecto de ley que se llama de paternidad responsable. Y también fue depositado en la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero los legisladores no le han puesto caso. Resulta que el 88% de las madres dominicanas son solteras. ¿Qué ocurre con eso? Que el registro paterno, es decir, la filiación paterna ante la oficialía del Estado Civil, tiene que ser obligatoriamente satisfecha con la presentación física, la presencia física del padre, aceptando que ese es su hijo. Más de un 50% de los niños dominicanos de madres solteras quedan sin registro paterno. Por eso usted ve muchas personas que tienen solamente un solo apellido. Pero ¿qué ocurre? No es problema de tan solo tener un solo apellido. El problema es el incumplimiento de las obligaciones paternas que se derivan por el no registro de la filiación paterna. Entonces yo propuse, basado en una experiencia que hay en Latinoamérica, en más de 10 países, este proyecto, en donde, en primer lugar, por ser es un derecho fundamental, no debe estar esto, ser facultativo de la madre, si la madre quiere o no. Es obligatorio de que ese derecho fundamental del niño o de la niña sea ejercido ante la ausencia de la madre por una autoridad. No puede eso quedar, yo quiero o no quiero. No, eso tiene que una autoridad. Y para eso entonces nosotros establecimos que el fiscalizador ante el juez de paz debe procurar la garantía de que ese derecho fundamental sea ejercido con un procedimiento sencillo. El acta de nacimiento por la madre se levanta y va a la oficialía del Estado Civil, ¿verdad? Y el oficial del Estado Civil advierte a la madre que diga quién ella considera que es el padre. Y a partir de ahí se inicia el procedimiento judicial. Al final de cuentas tendremos... Cada caso tendría un procedimiento judicial. Un procedimiento, y debe hacerse así. Si tenemos 150,000 nacimientos, un poco más, anuales, establezcamos que 130,000 no tienen padres registrados, es decir, no tienen de manera inmediata el padre, porque al no estar casado no se presume la paternidad. Hay que identificarla biológicamente, científicamente. Resulta que de esos 130,000, 65,000 van y acuden voluntariamente, pero quedan 65,000 personas, 65,000 niños que no tienen padre declarado. Y entonces, además del impacto psicológico que eso causa al niño o la niña, porque su papá no lo declaró, están los aspectos económicos, los de la guarda, los de la herencia. Entonces, ese procedimiento sencillo
Llegó un momento que nos vimos muy cerca ya de que eso comenzara a debatirse como ley y recuerdo que usted fue convidado a presentarse en el Congreso y a los diputados plantearle la ley. ¿Qué pasó? ¿Dónde se estancó? Está todo en punto muerto. Ojalá pueda eso. Doctor Hernández Peguero, usted es un demócrata a carta cabal, pero el tiempo es un tirano. Le queremos agradecer su presencia aquí en Enfoque Matinal. Ha sido muy gratificante, muy orientadoras sus sugerencias. Esperamos vernos por aquí en una próxima ocasión. Un placer. Bueno, continuamos con Enfoque Matinal. Continuamos. Por aquí estamos. Sin frente no hay victoria. Lo cierto que es una frase muy manida, pero también con un gran nivel de certeza. Yo creo que sería bueno que conversáramos un poquito sobre esta crisis, si se puede llamar así, de lo que era el bloque opositor, que en la medida en que sale el PRM y el Partido Reformista de lo que llamaban el bloque opositor, entonces ya no es que no exista el bloque opositor, es que ese grupo de partidos se llaman un bloque de oposición, no el bloque. Entonces quería solamente presentar un poco, porque es bueno partir de la realidad. Uno de los grandes problemas nacionales es que mucha gente confunde sus deseos, aspiraciones, preferencias y sueños con la bendita realidad. Entonces sería bueno recordar, por ejemplo, que el PRN ganó el 26.82%, obtuvo el 26.82% de los votos en las elecciones pasadas y el Reformista el 5.62%. Ahí está el 32.44%. Ya se ha dicho aquí que entre el bloque del PRM y el bloque del PLD está el 96 y tanto % de los que votaron. Pero ahora que se va a hablar mucho de la unidad entre esos partidos ya fuera, el PRM y el Partido Reformista, recordar, por ejemplo, el Partido Humanista, sí, aunque usted no lo crea, PhD, no de doctorado, del Partido Humanista, obtuvo el 1.30%. Ese Frente Amplio, el 0.60%. El Partido Social Demócrata, el de Atuay de Camps, 1.8%. Entonces, un partido tan mediáticamente sonoro como la Fuerza Nacional Progresista obtuvo el 0.35%. O la APD en esa misma línea, con un Mashpui, Minuto Tavares como candidata, el 0.35%. Alianza País, que es el partido de los emergentes, de los alternativos, que siempre va a la delantera, obtuvo el 1.83%. Y el PQDC, que yo le llamo el nuevo líder de la derechona, obtuvo el 0.44%. Estas estadísticas, es bueno estos datos que lo manejemos ahora que se va a hablar mucho de ese bloque, que ya no es el bloque. Ahora, creo que el PRM, si no lo tiene claro, debe tenerlo. Sin una gran alianza nacional no hay posibilidad de competir con esta maquinaria electoral terrible y sumamente eficiente que es la maquinaria electoral que se llama PLD. Yo no sé hasta qué punto Luis Abinader, en el caso específicamente de Luis Abinader, va a apostar más que a estas pequeñas agrupaciones que sacan a la hora de la realidad, 0.35, a lograr una especie de, tú recuerdas, la niña es muy joven, pero tú recuerdas, Nelson, la avanzada electoral. Poco apostar a grandes personalidades en todo el territorio nacional para crear también ese frente. Creo que es importante porque aquí hay un dato anecdótico. Hay un muchacho muy, ¿cómo decir?, pintoresco, peculiar, que se llama Karim Abu. Entonces, ese jovencito, así muy él, ¿no? Él creó un movimiento que parecía como que era en broma. No, pero sí él fue y lo inscribió y fue. Pues resulta que ese joven, solo en la capital, sacó más votos que la Fuerza Nacional Progresista o la Alianza por la Democracia en todo el país. Y no fue que los compró, fue que por alguna razón el electorado dominicano prefirió ese tipo de discurso de ese joven, un discurso muy característico, es un eufemismo, ¿verdad?
muy característica. Entonces, yo creo que es importante, para no estar en plan Julio Iglesias tropezando con la misma piedra, que exista un poco de revisión, de autocrítica, de autoanálisis y de comprensión de cuál es la realidad, que no son mis deseos, no coincide con mis aspiraciones. Ahora, si aquí la gente, y esto no solamente pasa en política, pasa en el plano personal, si usted confunde sus aspiraciones, sus preferencias con la realidad, entonces atención, señores de la oposición, creo que cualquier movimiento deben hacerlo a partir de esta realidad. Sugerencia. Bueno, yo realmente no creo que estemos hablando de un bloque opositor propiamente dicho. Ese bloque nunca hizo oposición a Danilo ni al gobierno. Hace otra. Yo le llamaría el bloque del resabio. Esa gente se unieron para no reconocer el triunfo electoral de Danilo mucho a poco. El día de hoy, el gobierno va a cumplir 2 años y Abinader todavía no ha reconocido a Danilo como presidente de la República. Entonces digo que no es bloque opositor porque nunca hizo oposición. Dígame de ese bloque cuál es la posición sobre el tema haitiano. Dígame de ese bloque cuál es la posición sobre el aborto. Estamos hablando de temas de la actualidad. Incluso yo creo que ese bloque tiró más a la coincidencia con la agenda conservadora de la sociedad que una agenda que ayudara a insertarlo en el seno de este pueblo. Por tanto, yo creo que el país no ha perdido gran cosa. Muchos duraron 2 años juntos para hacer o emitir comunicados en coyunturas específicas, pero no hay tal oposición en ese bloque. Que se va a desarticular, yo creo que el país ni pierde ni gana, porque realmente no actuaron como una fuerza opositora, sino como adversarios coyunturales del presidente Danilo Medina. Yo creo que el PRM no ganó nada en ese bloque, al contrario, le sirvió de escudo para no definirse ante los grandes problemas nacionales. Como decía Pablo, si a los números vamos, tampoco tienen ninguna incidencia que puedan significar un cambio en los destinos de la oposición política en la República Dominicana. Y no es menosprecio. Esa cifra de que un joven que dice él mismo que es un loco saca más votos que gente que tiene 30 años al lado de los sectores progresistas, 30 años diciendo que luchan contra la transparencia en este país, lo que mueve es a una revisión. Concluyo de que con la desaparición o con la división del bloque, el llamado bloque opositor, no se pierde nada. El país seguirá su agitado curso, como decía Rodriguito. Hay que proyectar el día. Por ejemplo, el fin de semana ocurrieron inundaciones en algunos lugares como en Los Tres Ojos y en otros puntos en donde todavía la gente quiere saber si hoy tiene que salir con el paraguas. Pues me toca entonces hablarles a ustedes de eso porque el tiempo advierte que hay recomendaciones especiales para algunas provincias de parte del Centro de Operaciones de Emergencia. Por ejemplo, se está hablando de provincias en alerta verde y en otros niveles de alerta que son amarilla para... por ejemplo, amarilla para San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, están en Verde La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, El Ceibo, Atomayor, Monteplata y San Pedro de Macorís. Sigue incidiendo en el día de hoy lunes una vaguada que trae inestabilidad, que dejó una onda tropical y por eso aún chubascos dispersos podrían esperarse para el día de hoy. Así será el clima. Un saludo a doña Gloria Ceballos, la matatana de ONAMED, pero yo hago la reducción de todo eso, señores, salgan con paraguas. Sí. Bueno, meteorología dice que es una débil onda tropical. Yo no quisiera politizar todo, pero además de paraguas, yo digo que... Ten cuidado, Nelson. Alrededor del PLD hay tronadas aisladas. En el bloque opositor, copiosas lluvias. Está lloviendo más, en el PLD está lloviendo muchísimo más que en las calles. A cántaros, sin duda alguna. A cántaros. Oye, pero ni modo, terminamos como comenzamos. Si no hay unidad, va uno para la oposición o el otro no llegará
al poder. Yo creo que ese es un sine qua non, es una condición sine qua non. Sin esa no se vale. Si no hay unidad en un partido, no hay posibilidad de mantener el poder. Atención PLDistas y atención opositores, si no hay algún tipo de entendimiento, por lo menos en los que tienen alguna fuerza importante, pues tampoco habrá victoria. Pero nada, hasta aquí llegamos, compañeros. Ha arrancado un gran día, usted lo hace grande aprovechando el tiempo, así que cójalo en serio.